River se acaba de consagrar campeón de reserva después de 10 años. Sin embargo, lo que más retumbó en los medios de comunicación fueron las declaraciones del arquero lavanino, que no solamente hicieron ruido en los medios de comunicación, sino que nos dejan preguntando nuevamente si es aconsejable que los chicos declaren en caliente. Quédate acá. Objetivo que me puse a principio de año. Eh, la verdad, esto se lo tengo que dedicar a mi familia, que estuvo desde un momento que yo no podía jugar, que no me dejaban jugar. Me habían sacado las oportunidades que podía demostrar en los partidos de reserva y ellos estuvieron ahí apoyándome porque fueron unos meses largos y duros. Me entrenaba para mí. Y nada, esto se lo quiero dedicar a ellos, que estuvieron desde el minuto uno y van a estar siempre. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, este es un video, un editorial, mejor dicho, que yo me tomé un par de días para hacerla porque estaba viendo hasta si hacía un video al respecto o si lo dejaba pasar. ¿Por qué? Porque nunca es simpático tener que hablar o exponer a un pibe de la reserva, a un chico, a alguien sin experiencia. Y me quedo con esto último, lo de la falta de experiencia, porque hablar de pibes cuando esta reserva tiene tantos chicos que están promediando los 20 años, ya hasta parece una exageración. Vos a los 20 ya tenés más edad de primera división que de reserva o de divisiones inferiores. De hecho, este ha sido un problema que ha acarreado River Plate desde hace algunos años. Por eso es que varios chicos se empezaron a ir a préstamo porque ya estaban quedando demasiado grandes de edad para estar en la reserva y demasiado también grandes como para no terminar de dar el salto a la primera división. Bueno, en cuestión, River, que se acaba de consagrar campeón de dicha categoría después de 10 años, algo que es considerado realmente por un logro, y si no, repasen lo que fueron las declaraciones del Pichi Escudero, entrenador de dicha división, de muchos de los chicos, la cantidad de gente que también se acercó al estadio de Platense para poder ver la definición entre San Lorenzo y el Millonario. Uno va a entender justamente que es algo importante lo que acaba de lograr el Club Atlético River Plate en esta categoría. Ahora bien, como ustedes ya sabrán, esto fue una final televisada por la cadena TNT y al término del partido obviamente fueron a recoger los testimonios de los protagonistas y entre ellos estaba el arquerito Lavanino. Lavanino que obviamente ocupó el arco de River tras la lesión de Beltrán, quien sufrió una lesión muy fuerte hace unos meses y está en proceso de larga recuperación. Y bueno, el chico entre lágrimas en los ojos, una emoción tremenda, mucha euforia, tuvo su momento de sinceridad donde tuvo que agradecerle a los seres más queridos y obviamente comentar todo lo que estuvo pasando por la cabeza del deportista en los últimos meses o en tiempos donde se sentía por ahí no tenido en cuenta, se sentía tal vez que estaba en un limbo donde no conseguía jugar. Y bueno, obviamente en las declaraciones que yo ya las compartí con ustedes al principio de este video para que puedan estar al tanto exactamente de qué es lo que dijo el protagonista, uno se quedó con varias preguntas. De hecho, el mundo del periodismo, cuando recogió el testimonio de Labañino, se preguntaba específicamente a qué se refería y a quiénes apuntaba el arquero. Obviamente, cuando empezamos a preguntar en el ambiente de River y de la gente que cubre al Millonario, empezaron cada uno con sus teorías, ¿no? Algunos diciendo y apuntaba al cuerpo técnico de Michelis que no lo tenían en cuenta, que lo tenían por detrás de dos o tres arqueros, otros decían que le apuntaba a la dirigencia con las cuestiones de los empresarios, de los representantes que los obligan a transar con algunos por sobre otros para tener más chances de jugar. Otros hasta iban más allá y hablaban de gente representando las distintas categorías, diciendo que hasta pueden llegar a cobrar para que los jugadores puedan llegar a subir de categoría. Entonces, bueno, empezaron prácticamente cada uno con su libreto a analizar, a interpretar. Y esto yo creo que es el máximo problema de las declaraciones. Porque cuando vos no sos claro con lo que estás diciendo y estás hablando ante medios de comunicación que obviamente tienen un alcance masivo, bueno, entonces estás exponiéndote a que se empiece a conjeturar en base de lo que vos declarás. Y este es el gran problema, porque al haber dejado todo en medias tintas, y bueno, el trabajo del periodista muchas veces es el de interpretar qué es lo que quiso decir el chico. Obviamente no existió una repregunta en un reportaje bastante corto en el terreno de juego con todo el mundo festejando.
Pero lo cierto es que lo que a uno le queda y lo que a mí se me vino rápidamente a la cabeza fue lo que ocurrió justo hace un año, porque ustedes acuérdense que en diciembre del año pasado River estaba disputando la Supercopa con Rosario Central y en vez de estar hablando de lo que era una nueva estrella del conjunto de Michelis, de lo que era el retiro de Enzo Pérez de la institución, de lo que era el alejamiento de Nico de la Cruz de River Plate, se terminó hablando de estas declaraciones del Diablito Echeverri que decía suelto que no iba a renovar con River, que iba a seguir un año más divirtiéndose, jugando la Copa Libertadores y que después se iba a ir y que no iba entonces a volver a firmar contrato con la institución de Núñez, lo que generó un montón de críticas, un montón de especulaciones y bueno, esto hizo también que Jorge Brito tuviera que salir rápidamente a tratar de desactivar la bomba mediática y a la semana o a los pocos días se empezó a anunciar el tema del traspaso al Manchester City, ¿verdad? Bueno, acá hay varias cuestiones y yo por eso tengo que trazar un paralelismo con los dos casos, porque este disconformismo que muestra el arquero, a mi entender, también a veces puede hasta acarrear una falta de gratitud. ¿Y por qué digo esto? Ustedes recordarán que por aquel entonces, cuando todos los medios estaban hablando del caso Echeverry, empezó a salir la familia rápidamente a pronunciarse por las redes sociales, Twitter, Instagram, pegándole al técnico de aquel entonces, Martín de Michelis, diciendo ojalá no te vuelvan a dejar en el banco en esta temporada y puedas salir a demostrar lo que sos. Bueno, ustedes después ya saben que Echeverry terminó jugando gran cantidad de los distintos torneos que se estuvieron disputando en este 2024 y esto dejó a las claras que a Echeverry le faltaba tanto desde lo físico como de lo futbolístico como desde lo anímico y desde la madurez para poder afianzarse en la primera división y de esta manera tratar de llegar al viejo continente con las armas necesarias para poder aspirar a triunfar. Bueno, por esto es que yo digo que los chicos tienen que empezar a tener más cuidado y yo creo que desde la institución también hay que resguardarlos. ¿Por qué digo esto? Y porque, por ejemplo, el departamento de prensa de River es muy cuidadoso a la hora de designar si los protagonistas pueden hablar o no en entrevistas con ciertos medios, pero claro, no toman recaudos a la hora de permitir o no que los jugadores declaren en caliente, con las pulsaciones a mil, ante los medios que pagan los derechos de televisación. Claro, uno puede entender que si están pagando tienen más que derecho de poder hablar con los protagonistas, lo cual me parece lógico, pero si no lo puedes llegar a evitar de la misma forma que evitas, por ejemplo, que no nos den una nota a nosotros o que no le den una nota a otro medio de comunicación, entonces tenés que por lo menos contenerlos, educarlos y darle pautas para que sepan cómo declarar. Porque si no, ocurren estas cosas que pueden resultar antipáticas para la imagen del protagonista, en este caso del Abanino, por aquel entonces de Echeverry, y aparte de que das también lugar a un montón de especulaciones que en definitiva hace que se esté hablando de River de manera negativa, teniendo mantos de sospecha por sobre distintos posibles protagonistas. Y digo posibles protagonistas porque no sabemos si el palo fue para Germán Lux, para Martín de Michelis, para algún dirigente, para algún representante, para la comisión directiva en su totalidad, o para algún técnico que pudiera estar en la reserva o en la tercera o en la cuarta, que tal vez le haya impedido o cortado el desarrollo de la carrera a este muchacho. Eso la verdad es que no lo sabemos, porque también lo cierto y lo que tienen que entender muchos de estos chicos que ya están promediando los 20 años de edad, es que en River es muy difícil sostenerte y es mucho más difícil poder destacarte. Miren si no lo que pasó con el arquerito Leo Díaz, ustedes recordarán que atajó en un superclásico por los casos de COVID, atajándole un penal a Cardona que se la quiso picar. Sin embargo, el arquero que hasta venía sin tener titularidad en la reserva, terminó rescindiendo el contrato con River y ahora está atajando de nuevo a Chicago porque no encontró en el club de Núñez las oportunidades que tal vez necesitaba para poder progresar. Entonces, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado y acá es cuando el representante, los entrenadores, hasta los entrenadores de arquero y los propios dirigentes, a través de su departamento de prensa, instruirlos, contenerlos, darles las armas para que estos chicos se puedan defender. Porque también es entendible, ¿no? Nadie le da 5 de pelota a la reserva hasta que de repente te meten un campeonato y ahí tenés 20.000 personas mirando el partido, otros miles mirándolo por televisión y los medios de comunicación acercándose a dar notas. Entonces,
es entendible que les falte madurez, que les falte experiencia. Por eso yo hablo más de falta de experiencia que la edad en sí, porque lo que digo, 20 años, ya hasta hay jugadores que hasta tienen roce internacional, ¿no? A esa edad, en primera división. Entonces, ¿qué pasa? Si vos estuviste haciendo toda tu carrera en la reserva, te quedaste estancado ahí y bueno, por más que tengas la edad necesaria, tal vez no tenés la experiencia del roce que requiere la primera división, donde obviamente vos tenés una cámara filmándote prácticamente las 24 horas. Por eso es que no le quiero caer tanto a Lavanino, pero sí quiero hacer un llamado de atención porque estas cosas no están buenas que pasan en el mundo de River. A ver, con esto no quiero decir tampoco que no haya que denunciar si algo está mal. Y que en caso de que eso esté ocurriendo, también decir que esto no es solamente algo que está relacionado al mundo River. Pasa en el mundo del fútbol. De hecho, en otras épocas han habido entrenadores que les cobraban a los jugadores por estar en el banco de suplentes. Les cobraban un porcentaje. Si jugaban de titular, les cobraban un porcentaje por estar en el banco de suplentes y les cobraban otro tanto si los metían en algún momento del partido. Estoy hablando de otras épocas, no estoy diciendo ahora, para que no haya ningún malentendido. Han habido también jugadores que se han tenido que ir porque los dirigentes querían adquirir un porcentaje de sus pases, al no haber negociación, entonces no les daban lugar en River. Otros eran vendidos porque el dirigente quería cobrar la que había puesto por el porcentaje de ese jugador de inferiores y querían liquidar todo antes de que llegaran las elecciones en caso de que perdieran. Entonces, son muchísimas las cosas por las cuales tienen que pasar estos chicos cuando están en las divisiones inferiores, en un fútbol que debería ser amateur y en un fútbol que tendría que tener como premisa el desarrollo y el crecimiento deportivo del jugador y no el negocio y lo económico. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años, cada vez es más difícil porque si vos antes, por ejemplo, no tenías un representante hasta que firmabas tu primer contrato, hoy ya tenés representante con 8 años de edad. Entonces, todo está cambiando tanto que la cabeza también de estos pibes se descontrola. Hay muchos de estos pibes que tal vez no firmaron el contrato con el club, pero sí lo firmaron con el representante les pone un departamento, les pone un auto, ya tienen dinero, entonces eso hace que también se mareen y que vayan perdiendo las prioridades y que pierdan la paciencia, que es algo que está pasando, aparte de si ustedes se dan cuenta, a medida que las generaciones siguen avanzando. Los chicos vienen cada vez con menos paciencia porque todo lo tienen servido a partir de las redes sociales, a partir de la tecnología, a partir de que aprietan un botón y todo les llega. Entonces, esto es un fenómeno que puede parecer tal vez exagerado para ustedes que me están mirando ahí del otro lado, dicen, bueno, para un poco, hizo una declaración de puede salir campeón, es cierto, pero ya no me parece tan casual cuando hace un año lo estaba diciendo un pibito de 18 años como Echeverry, que sabía que iba a estar vendido en una millonada, y ahora aparece Lavanino que atajó un penal que fue clave para que River se llevara el título el otro día en la cancha de Platense, y que ante la primera posibilidad que tiene de declarar contra un micrófono, no tiene mejor idea que salir a dedicárselo a aquellos que lo habían relegado en su puesto. Aparte que también hasta puede caer antipático con sus compañeros, porque hay que decir, como también ya informé al principio de este video, el arquero titular era Beltrán, que sufrió una rotura de ligamentos, pero que cuando vos preguntás, es un pibe que se mata en cada entrenamiento. De hecho, el otro día estuvimos hablando con Flavio Pérez, el preparador físico durante la época de Michelis y que también fue preparador físico con el Tolo Gallego, con el ingeniero Pellegrini, con el Negro Astrada, y nos decía que es un pibe que se quedaba después de cada entrenamiento pidiendo rutinas para poder también entrenar en su tiempo libre, muy responsable con las comidas. Entonces, también hay que tener mucho cuidado cuando se cae en el facilismo de no me eligen a mí porque no me quieren y porque hay otro que tiene coronita. No, hay muchos, sobre todo en un club como River, que se están pelando el culo para llegar o estar donde estás vos y no te van a perdonar nada. Si tenés algo o si lográs algo, te lo vas a tener que ganar y no te va a llegar desde arriba. Y si hay algo que no está bien, entonces sí lo tenés que denunciar, por más difícil que sea, por más que te pueda llegar a costar tu permanencia en la institución, pero denuncialo, porque esa es la única forma de desenmascarar entonces a aquellos que quieran sacar una ventaja o quieran generar un negocio por encima de
la honestidad deportiva. Lo que pasa es que nunca lo vamos a saber si no hablan los protagonistas. Y a los protagonistas, por lo general, no les gusta decir las cosas puntuales, lo dicen a medias tintas y después esperan que uno a través de los medios de comunicación haga las denuncias, pero es muy difícil también para los medios de comunicación denunciar algo cuando no se tienen las pruebas. Entonces, bueno, en definitiva, yo lo que creo es que esto es una responsabilidad que tiene que recaer en la institución, tiene que recaer en River, tiene que recaer nuevamente en un departamento de prensa que yo el año pasado critiqué bastante desde el punto de vista en que no existe un adoctrinamiento, no existen cursos, no existe capacitación para que los protagonistas declaren como tienen que declarar y en consecuencia después toda la institución queda expuesta ante los medios de comunicación cuando ocurren cosas como estas donde los jugadores hablan en caliente, el micrófono se prende por parte del periodista y ellos encienden el ventilador donde la mierda después puede salir disparada para cualquier lado. Pero bueno, quiero que me digan ustedes qué les pareció esas declaraciones, quiero que me digan si les parece bien que se exponga el tema, aunque no sea con claridad y no se sepa exactamente a quién se le está pegando. Si creen que en todo caso sí tendría que haber una capacitación y un entrenamiento para que los chicos y los protagonistas sepan declarar ante los medios, o si creen que lo mejor es no escuchar y que no se cubran a las divisiones inferiores. Porque esa es otra cosa que también me ha pasado mucho este año. Mucha gente diciéndome, Juan, dale bola a la reserva, Juan, dale bola a las divisiones inferiores. De hecho, desde la revista FSP nosotros teníamos una sección que se especializaba pura y exclusivamente en promesas de las divisiones inferiores, pero hoy cambió todo tanto que es muy difícil acceder al testimonio de los protagonistas. Lo tenés que hacer a través de prensa y prensa no te deja hablar prácticamente con nadie. Es todo no, sobre todo mientras están en competencia, podrá estar bien, está mal. Bueno, yo lo critico obviamente desde el punto de vista que para mí es más contenido que le puede llegar al hincha de River para conocer más sobre la gente que viene abajo, que de otra forma no tendría tanta exposición, pero también entiendo que el laburo de prensa es justamente ese, el de resguardar la información institucional y el de también hacer que el deportista se pueda enfocar en la disciplina y no estar todo el día atendiendo entonces la necesidad de los medios, porque un mundo como el de River también requiere atención constante donde todo el tiempo a prensa le está sonando el teléfono para pedirle una nota, ya sea a Sandra Rossi, al canchero, a los pies de las inferiores, a los entrenadores, a los ayudantes de los cuerpos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo entiendo todo, me parece todo bárbaro, pero me parece que también hay que ajustar un poquito más lo que es la formación para esto que nuevamente nos da a entender que queda en un segundo plano, no se le pone énfasis a cómo declaran los protagonistas y después terminan ocurriendo estas cosas que en definitiva terminan manchando un logro tan importante como el de haber logrado el campeonato de la reserva después de una década. Gente, si les gustó este video les voy a pedir entonces que me banquen con un pulgar para arriba. Si todavía no se suscribieron, 40% de los que ven estos videos regularmente no están suscritos al canal, así que dale, suscríbanse, que así podemos seguir haciendo que esta comunidad siga creciendo y así sigamos hablando de lo que más nos gusta, que es nuestro queridísimo Club Atlético River Plate. Cuídense, chau chau.